Buenos días, mi nombre es Jesús Antonio Gómez Espinosa, matrícula AL088426 de la licenciatura en Derecho Corporativo, materia Fundamentos de las Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones, funciones polinómicas, función exponencial y función logarítmica. Iniciando el tema, las funciones polinómicas son aquellas cuya expresión es un polinomio y se trata de funciones continuas cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Y como un ejemplo de aplicación se tiene para graficar curvas complejas, las cuales tienen un campo aplicativo en la ingeniería, ejemplo en la construcción de montañas rusas. En la función exponencial muestra la relación entre dos conjuntos donde la variable independiente es un exponente y sirve para indicar una variación de crecimiento rápido. En esta función vemos en que la función exponencial donde b es mayor a 1 y tiene características como su dominio son los números reales y su rango va de 0 al infinito. En estas funciones son crecientes y positivas en todo su dominio. Como ejemplo podemos tener un estudio del crecimiento de las bacterias. Pues estas van aumentando al pasar el tiempo de una manera exponencial, ¿sí? Se va multiplicando. Ahora bien, tenemos la función logarítmica, que es lo contrario de la exponencial. ¿Sí? Estas tienen una relación muy estrecha porque son inversamente proporcionales. En la característica de la función logarítmica es el dominio, será todos los valores que hacen positivo la expresión dentro del logaritmo. ¿Sí? Tenemos ejemplo que también una característica es el recorrido es R y siempre pasa por el punto 0, 0, 1. Y de una manera de identificar este tipo de función es que es positiva y distinta a 1. Siempre va a tener esa diferencia de 1. ¿Vale? Eso sería el tema de hoy. Muchas gracias.